Buenas tardes a todos, bienvenidos al quinto curso de radioprotección. Hoy vamos a estar en el módulo 3, hablando de tecnología avanzada para radioterapia, garantía de calidad para el paciente. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros panelistas, especialmente al doctor Surur y al doctor Franceschini, y vamos a comenzar con la primera charla de hoy, a cargo del doctor Venencia. El doctor Venencia es doctor en física, jefe del Departamento de Física Médica y director de la práctica clínica en Física Médica de Instituto Zunino, experto de la OIEA. Buenas tardes, doctor Venencia. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por participar de este tercer módulo. Bueno, el motivo de esta conferencia es hablar sobre los aspectos de planificación de tratamiento con inteligencia artificial. Y vamos a hablar sobre dos aplicaciones que es VRT en próstata y tratamientos de VIVAT en mama. Bueno, para comenzar, el proceso de planificación ha sido largamente hablado en distintas conferencias durante este curso. Básicamente tenemos un proceso de adquisición de imágenes, definición de estructuras, estas estructuras de planificación que se van a dibujar y convertir en estructuras DICOM. Luego vamos a crear un plan, podemos o no realizar un proceso de optimización inversa. Vamos a tener objetivos clínicos, calcular una distribución de dosis y hacer la ejecución de un plan sobre el que vamos a hacer un control de calidad. Sin embargo, este proceso al cual estamos todos acostumbrados está teniendo en estos momentos un cambio muy grande. Y ese cambio está básicamente impactado por lo que es la inteligencia artificial. En relación a las imágenes, los procesos de autosegmentación, o sea, obtención automática de órganos a riesgo, existen múltiples sistemas que permiten realizar. Las estructuras de planificación se pueden realizar script, que son programas en el cuales son órdenes que uno le va a dictar a una computadora para poder realizar una tarea repetitiva. Vamos a ver ejemplos. La creación de planes con protocolos clínicos o la utilización de planificación basado en conocimiento. Los objetivos clínicos están generalmente establecidos dentro de ya criterios establecidos dentro de los sistemas de planificación. La inclusión de todos estos aspectos de obtención de contorno, optimización, planes, objetivos y distribución de dosis, hoy es una realidad en la realización de lo que podemos llamar planes asistidos. O sea, todo un proceso automático que permite realizar todo este proceso. Y en desarrollo tenemos distintas aproximaciones sobre las nuevas máquinas de tratamiento que son más inteligentes a través de la utilización de modos desarrolladores que permiten establecer posiciones de las máquinas, y en relación a la distribución de dosis y predicción de la afluencia de los AC, lo que van a hacer la aplicación de redes neuronales. Todo este proceso de automatización está llevando a un cambio, tal vez a una nueva era en lo que es el proceso de la radioterapia. En relación a la obtención de imágenes, podemos utilizar hoy en día un modelo sintético de un paciente. Esto quiere decir un cuerpo humano estándar sobre el cual vamos a tener definidos cada una de las estructuras. Para un dato particular de un paciente, lo que vamos a hacer es fusionar el dato particular del paciente con nuestro modelo sintético a través de una deformación elástica, y entonces se van a mapear en forma anatómica cada una de las estructuras del paciente. Esto puede ser realizado enviando las imágenes. Esto es como tenemos configurado en nuestra institución. Las imágenes se envían a un PACS que trabaja en forma automática, y cuando el operador, especialmente el dosimetrista, abre el paciente, las estructuras ya están definidas. Ahí podemos ver el sistema Element, como ya vamos a abrir un paciente sobre el cual ya se ha generado la autosegmentación, y en forma automática se van a delimitar los distintos órganos a riesgo. Como ustedes saben, en especial en radiocirugía, la distancia entre cortes de tomografía o de resonancia magnética es muy chica, y hay estructuras muy pequeñas a las cuales hay que definir, que en el cual uno
tarda mucho tiempo en poder definir estas estructuras y en el caso de cerebro principalmente, estas estructuras están perfectamente definidas y pueden ser perfectamente establecidas por sistemas automáticos. En el caso particular de este sistema de Element, uno puede definir estructuras craneales, para tratamientos funcionales, y hay otras localizaciones donde en algunas vamos a tener algunas mayores variaciones, ya que en el caso del cerebro podemos tener una mejor predicción de los órganos de riesgo que vamos a definir. De ahí entonces vamos a ver un ejemplo. Nosotros tenemos hoy en la radioterapia moderna que tenemos que definir distintas estructuras. Estas son las estructuras correspondientes a un tratamiento de SBRT en próstata, pero algo que es muy importante de acuerdo a la recomendación del TG263 es establecer una estandarización en la nomenclatura de las estructuras. Eso quiere decir seguir procedimientos que estén bien establecidos de cómo vamos a nombrar cada una de estas estructuras. A partir de estas estructuras, las cuales algunas pueden ser definidas por el dosimetrista y otras definidas por el radiooncólogo, y el radiooncólogo es el responsable final de aprobar todas las estructuras. Digamos, de parte física médica vamos a tener que crear múltiples estructuras de planificación, las cuales van a tener distintos criterios de acuerdo al protocolo. Durante este proceso, que es un proceso geométrico a través de operaciones booleanas, de expansión o de intersección, es posible cometer múltiples errores en distintos pasos de este proceso. El tiempo aproximado de la creación en el caso de un SBRT de próstata es de unos 15 minutos. Sin embargo, lo que podemos hacer hoy es utilizar lo que es un script, básicamente entrenar a un sistema con un proceso en el cual esté bien establecido. Si nosotros un proceso dentro de la planificación lo podemos describir a través de un diagrama de flujo, entonces ese proceso puede ser transcripto a través de un lenguaje de programación. Una vez que nosotros tenemos eso, entonces podemos correr justamente un script de planificación. De ahí entonces, en el ejemplo que veíamos antes, a partir de las estructuras aprobadas por el radiooncólogo, lo único que vamos a tener que hacer es ejecutar el script en el cual vamos a ejecutar de acuerdo al protocolo que vamos a querer utilizar. De ahí entonces vamos a ejecutar. Obviamente para esto tenemos que tener una estandarización de los nombres de las estructuras, y una vez que esto se ejecuta, entonces uno se va a ejecutar y ahí podemos ver que se van a crear todas las estructuras, como veíamos antes, las cuales vamos a poder justamente visualizar. Todas las estructuras que vamos a hacer están basadas justamente en un criterio geométrico fijo. Y esto es en apenas 15 segundos, pero no es solamente el tiempo que uno va a ganar, sino la eliminación de la probabilidad de errores en alguno de los múltiples pasos necesarios para obtener las estructuras de planificación. La planificación hoy es un proceso en el cual uno va a seguir un protocolo institucional. Es un proceso que va a ser independiente para cada paciente. El paciente 1, 10, si uno va siguiendo un procedimiento, va a ser siempre el mismo. Y los cambios o modificaciones a ese proceso se va a hacer una modificación a un proceso general. Pero, ¿cómo podemos hacer para que la experiencia obtenida en cada paciente genere un modelo de predicción en futuras planificaciones? Eso quiere decir, ¿cómo podemos hacer para que el resultado obtenido en el paciente 1 pueda aplicarse en el paciente 100 o en el 150 o en los subsecuentes? La otra pregunta es cómo podemos optimizar, si nosotros logramos optimizar para un paciente incidencia, trayectorias de ACE, ¿cómo lo podemos optimizar para pacientes subsecuentes? Bueno, acá la inteligencia artificial tiene un rol esencial. En el caso particular de la planificación, lo que se llama planificación basado en el conocimiento anatómico y dosimétrico. Lo que vamos a hacer es seleccionar múltiples planes clínicamente aprobados con estructuras previamente definidas siguiendo una nomenclatura con, con distintas características anatómicas, y toda esa información se va a colocar
dentro de un conjunto de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es juntar la información de múltiples pacientes dentro de lo que se llama un modelo, basado en conocimiento porque es basado en lo que uno aprobó que quería que obtener. Entonces, el sistema lo que va a hacer va a generar un modelo de predicción para los histogramas del blanco y para el histograma también de los órganos a riesgo, como en este caso podemos ver el histograma del recto. Entonces lo que vamos a hacer luego de que generamos este modelo es una evaluación cerrada, que son con planes que pertenecen al mismo modelo, y una verificación abierta con planes nuevos. Entonces, ¿cómo se va a transformar nuestro proceso en un proceso automático? Hoy los protocolos clínicos que existen en la mayoría de los sistemas de planificación permiten justamente ya tener preseteado la forma en la cual vamos a hacer una planificación. Esto genera un aumento en la eficiencia, no solamente en el tiempo, sino una mayor reproducibilidad. El tener un protocolo clínico permite justamente el hecho de que todos los haces, las energías, los parámetros de optimización ya estén preseteados en el sistema. Entonces, cada vez que uno va a hacer una planificación, todos estos sistemas ya están generados. El modelo de RapidPlan lo que va a hacer es para un paciente en particular, uno va a llamar al modelo y va a predecir el sistema cuán buena puede ser la restricción. O sea, uno tiene valores de restricción preestablecidos, sin embargo, hay una variabilidad entre pacientes en el cual un paciente a lo mejor puede tener una mayor protección del recto, de la vejiga, o una mejor cobertura del volumen de tratamiento. Este modelo va a tomar justamente esto y va a generar una predicción, una banda de predicción de lo que se podría obtener para este paciente. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, vamos a apagar todas las estructuras. Nuestras restricciones dosis-volumen para el recto son estos puntos que tenemos acá. Sin embargo, para este paciente en particular, uno puede reducir aún más la dosis en el recto, y eso es obtenido a partir del modelo de predicción, con lo cual, en este caso, por ejemplo, de la vejiga, una vejiga llena y está muy llena en este paciente, hay mucha variabilidad, entonces uno puede reducir la dosis. El poder decir qué es lo que uno puede obtener en una planificación y no estar jugando simplemente o tratando de obtener el mejor plan, permite justamente en unos 30, unos 45 minutos poder tener el plan más óptimo. Sin embargo, como veíamos anteriormente, podemos ir un paso más allá en lo que es la automatización de todo el proceso, que es la carga de los haces de tratamiento y la ejecución automática de todo el proceso de planificación, lo que permite en un tiempo de aproximadamente entre unos 10 a unos 10 minutos, y en el caso de planes más complejos pueden llegar a ser unos 30, poder hacer un plan totalmente asistido y obtener un resultado de una planificación automática. La selección de los haces de tratamiento es uno de los procesos más complejos. En el caso de haces simples puede ser no tan complejo, pero en el caso de un tratamiento en el cual vamos a utilizar arco, este proceso es realmente, existen muchas variables. Entonces, ¿cómo podemos saber que este arreglo de haces se puede transformar en este de acá? Bueno, lo que podemos utilizar, como utiliza el sistema Element Cranial SRS, es justamente lo que es un criterio de optimización de los ángulos. O sea, nosotros sabemos que si tenemos un gráfico en el cual tenemos el ángulo de mesa y el ángulo de gantry, existe una trayectoria en la cual el costo de superposición entre el órgano a riesgo y el volumen de tratamiento es el menor. Para eso uno tiene las combinaciones adecuadas. Además de esta superposición de volumen de tratamiento y órgano de riesgo, tenemos la profundidad. No todos los arcos recorren la misma distancia hasta el volumen de tratamiento, que hace que uno pueda elegir entre un template que sea derecho, central o izquierdo.
los ajustes del ángulo de mesa o los ajustes de ángulo de gantry, hacen que todos estos parámetros puedan incluirse dentro de una función objetivo, generando una optimización 4pi y así generando una adecuada optimización de los ángulos de mesa. Pero la inteligencia artificial va más allá en relación a la control de calidad de las máquinas. Las nuevas máquinas tienen sistemas automáticos de control, como por ejemplo el MPC, que automáticamente va a verificar distintos parámetros de la máquina. En el caso particular de aceleradores diseñados para radiocirugía, uno de los procesos más complejos es la realización de un test de Winston-Lutz, previo a cada tratamiento de una única fracción y en tratamientos fraccionados al menos una vez a la semana. En este test lo que hacemos es colocar una esfera metálica en el isocentro y obtener imágenes de megavoltaje de la proyección de la para distintas combinaciones de gantry, colimador y mesa. Este proceso es un proceso lento y lo que queremos es tener un desplazamiento de nuestro isocentro menor a una cierta tolerancia, en nuestro caso 1 milímetro, lo cual nos habilita a hacer un tratamiento de radiocirugía. Este proceso es un proceso ampliamente conocido y a través justamente de lo que se llama Developer Mode, uno lo puede automatizar. ¿Qué es lo que vamos a automatizar? Básicamente nosotros sabemos que cada posición del gantry, del detector, del tamaño del campo, es lo que se llama un punto de control. Y este punto de control está identificado por parámetros, de decir, por ejemplo, el gantry tiene que estar a 0, el colimador a 90, cada una de las láminas tienen que estar en una posición, y a partir de este punto de control uno puede controlar los distintos pasos que va a ejecutar el acelerador. De ahí entonces podemos ver en este ejemplo cuál es la posición del gantry, del colimador, la posición de la mesa, de los colimadores primarios y de cada una de las láminas del multileaf. Y también justamente poder hacer el punto de control siguiente, por ejemplo este estaba el gantry, en este caso, bueno, dice 180 porque están coordenadas varian, y cuando pasa al punto 90, un nuevo punto de control. De esta forma, entonces, uno puede colocar el puntero en el isocentro de la máquina de tratamiento y ejecutar justamente este proceso automático y en forma totalmente automática, entonces uno realizar este test de Winston-Lutz. Y un proceso que puede llevar en manos muy especializadas unos 18 minutos, puede transformarse en un proceso de apenas 3 minutos y esa información exportada a un sistema de análisis. Pero hoy en día nosotros sabemos que los aceleradores con colimadores multihoja y especialmente diseñados para radiocirugía, uno de los pilares esenciales es el control de calidad del multileaf. En el caso de multileaf de estos equipos requerimos distintos tests y todos estos tests pueden ser ejecutados en forma totalmente automática por justamente describiendo cada uno de los puntos de control de, por ejemplo, un test Piquet-Fenn estático, un test T2, que es justamente una combinación de tasa de dosis y velocidad de movimiento de las láminas. Todo esto, una vez que uno puede programar que el detector grabe la señal adquirida y así esa información ser transferida a un sistema de análisis. En este caso podemos ver un test Piquet-Fenn dinámico en el cual estamos rotando el gantry y al mismo tiempo estamos adquiriendo una imagen en el sistema portal. Y este es un test 3 que también tiene otras combinaciones de tasa de dosis y velocidad de movimiento del lápiz. Todos estos tests pueden ser ejecutados en forma automática. Hoy, sin lugar a duda, la inteligencia artificial está pegando fuerte en las distintas partes de nuestro proceso de radioterapia. La automatización, la inteligencia artificial es hoy una realidad, lo vemos en nuestros propios sistemas, en nuestros propios celulares. Muchos de los procesos actuales, incluyendo las mismas funciones de los profesionales, tal vez van a tener que ser replanteadas en el futuro a la luz de estas nuevas tecnologías.
La inteligencia artificial amplifica la posibilidad de solucionar nuestros problemas, automatizando los contornos de los órganos a riesgo, realizando una planificación basada en protocolos clínicos y objetivos de dosis en los histogramas dosis-volumen, la obtención de objetivos de dosis y planificación basados en nuestro propio conocimiento y en los controles de calidad de las máquinas de tratamiento. Hoy en día la ecuación, esto fue publicado recientemente, cambia un poco a lo que estábamos acostumbrados y la eficiencia justamente juega uno de los roles más importantes. Por eso es esencial en todo servicio de radioterapia moderno actual tener un equipo. En este caso tenemos 2 representantes del equipo de informática médica, junto con 2 físicos médicos de nuestro departamento que estén enfocados justamente a la realización y al progreso en lo que es la aplicación de la inteligencia artificial en radioterapia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Venencia, por su presentación. Ya tiene preguntas en el chat, así que bueno, recordarles a todos los panelistas y a los participantes que no va a haber discusión final después de cada presentación, pero sí pueden ir haciendo las preguntas por el chat que serán respondidas por cada uno de los panelistas. A continuación voy a presentar al doctor Alberto Surur. El doctor Surur es jefe del área de neuroradiología del Sanatorio Allende de Córdoba, profesor de la Universidad Católica de Córdoba. Él nos va a hablar de radioterapia y radiología, el uso de imágenes en radiocirugía craneal. Muchas gracias y bienvenido, doctor Surur. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha perfecto ahí? Muy bien. Bueno, ahí voy a compartir la pantalla. Bueno, después de esta presentación, solamente me queda decir que, bueno, que yo me dedico a la parte de neuroradiología dentro del Sanatorio Allende y trabajo en colaboración con el Instituto Zunino en la práctica de las imágenes aplicadas a la radioterapia. Y cuando me puse a confeccionar esta charla, encontré una publicación de la revista, de la Sociedad Europea de Radiología y la Sociedad Europea de Oncología, que hablaban sobre radiología y radioterapia, y el título que usaban era Haciendo visible el cáncer, el rol de las imágenes. Y en lo encabezado de esta charla, de esta publicación, mencionaban que el cáncer es una de las principales causas de muerte en el mundo y según estima la Organización Mundial de la Salud representa alrededor del 13% de todas las muertes. Y entonces se preguntaban y reflejaban en esta publicación el rol que tenían las imágenes en hacer visible el cáncer. Y había 5 puntos muy importantes que iban desarrollando en esta publicación, y uno de ellos era la prevención y detección sistémica, el valor que tiene el diagnóstico por imágenes a través de los programas nacionales para detectar en forma precoz el cáncer. O sea que la radiología es un pilar que forma parte de estos programas nacionales de detección. También el diagnóstico por imagen es muy útil en los casos particulares para la detección precoz del cáncer, ya no formando programas nacionales, sino detectando en forma particular. Y en esto juega un rol muy relevante, muy importante, el médico radiólogo y la tecnología, la aparatología con la que se cuenta. Y sobre todo, como mencionaba recién Daniel, sobre todo el advenimiento en la radiología de lo que es la inteligencia artificial. El diagnóstico por imágenes también interviene en la estadificación del cáncer, ¿sí? Para poder determinar qué grado de avance tiene esa patología dentro del cuerpo humano. Es un pilar que ayuda junto con la clínica y a otros métodos en decir qué tratamiento se debe hacer a ese tipo de lesión, y el control post-tratamiento, post-terapéutico, las imágenes juegan un papel relevante. Y por último mencionaban la radiología intervencionista y los tratamientos mínimamente invasivos como métodos que ayudan también al diagnóstico y a hacer visible el cáncer.
Entonces, en esta era moderna de la radiología, la radioterapia, esta radioterapia adaptativa, es muy importante entender las diferentes técnicas radiológicas que se utilizan para planificar sobre todo los tratamientos por radioterapia en pacientes con alguna patología que requiere un tratamiento por radioterapia o un paciente oncológico. Y la radiología, en el primer punto que interviene, es en la planificación del procedimiento. Y en el segundo punto, el control evolutivo de ese tratamiento, y muchas veces a través de la clínica y la radiología se puede determinar si ese paciente necesita un tratamiento adicional. Los métodos que disponemos para estas planificaciones es la tomografía, la resonancia magnética, el PET y otros métodos que ya vamos a ir viendo en el desarrollo de la clase. Con respecto a la tomografía, el primer concepto que tienen que tener en claro es que es el pilar fundamental para la planificación de cualquier tratamiento. O sea que en la actualidad sigue siendo la única modalidad de imagen tridimensional utilizada para el cálculo de dosis. Y esto está dado fundamentalmente por la fidelidad geométrica o la fidelidad espacial que tiene la tomografía. En este caso es muy superior o es superior a la de la resonancia magnética, ya que la resonancia magnética, al estar sometida la imagen a un campo magnético, puede tener distorsiones. La tomografía además aventaja la resonancia magnética porque tiene tiempos de adquisición mucho más cortos, ¿sí?, que la resonancia y que el PET. Tiene volumen de exploración más extenso, esto es muy importante, podemos tener una exploración extensa, una estadificación del tórax, abdomen, pelvis, cráneo, cuello, en un corto tiempo, que para nosotros estudiarlo con otra metodología, como por ejemplo la resonancia magnética, nos llevaría mucho más tiempo, y un estudio completo del cráneo hasta la pelvis, probablemente en una tomografía demore solamente 5 minutos. La resonancia magnética y la tomografía por emisión de positrones, que sería el PET, generalmente coayudan a la tomografía o se utilizan como forma secundaria para planificar los tratamientos de radioterapia. ¿Qué limitaciones podemos encontrar en una tomografía desde el punto de vista imagenológico? Una de ellas es el contraste tisular subóptimo, o sea, la falta de resolución tisular, ¿sí?, de los tejidos. En esto la resonancia magnética la ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo me dispongo a hacer un tratamiento de una neuralgia, como en este ejemplo, de una neuralgia del trigémino, vamos a poner el cursor. Si yo me quiero delimitar precisamente el trayecto de un nervio como el nervio trigémino y su relación anatómica, probablemente la tomografía sea deficiente como única modalidad de imagen y necesitemos complementarla o apoyarnos en una resonancia magnética para poder tener mejor definición tisular. Ese es uno de unas limitaciones de la tomografía. Y otra de las limitaciones de la tomografía, muchas veces nos encontramos en pacientes que tienen a nivel encefálico, por ejemplo, lesiones cerebrales metastásicas múltiples de diferentes tamaños. La de mayor tamaño la vamos a poder visualizar perfectamente, pero las lesiones pequeñas van a pasar probablemente desapercibidas en una tomografía y para eso debemos superponerla con otra metodología de imagen que generalmente la resonancia magnética es el método indicado. Si utilizamos contraste en una tomografía, el material de contraste que utilizamos es el yodo y es una molécula que no está exenta de reacciones adversas. Pues, generalmente la mayoría, por suerte, son leves, pero hay reacciones todavía reacciones adversas graves. La tomografía es una metodología que es de imagen nada más que anatómica y carece de información funcional. En este sentido, lo aventaja, por ejemplo, la resonancia magnética. Y por último, un párrafo que es muy importante para nosotros los radiólogos es que utilizamos radiaciones ionizantes y este es un tema que plantea algunas discusiones. El tema de las radiaciones ionizantes forman parte de las radiaciones electromagnéticas. Ahí está. Y dentro de estas radiaciones electromagnéticas podemos encontrar 3 radiaciones muy importantes: la radiofrecuencia, que forma parte de la resonancia magnética, la luz visible y las radiaciones X. Entonces, la radiofrecuencia, la resonancia magnética, se encontraría en este extremo, tiene una longitud de onda y una frecuencia y una propiedad completamente diferente.
la luz visible en la parte central, y en esta parte de longitud de ondas corresponden a los rayos X y a los rayos gamma. Fíjense que los rayos X forman parte de la radiación electromagnética, son invisibles para el ojo humano y son capaces de atravesar el cuerpo humano y de imprimir películas radiográficas como característica de esto. Los rayos X y los rayos gamma son dos tipos de radiaciones ionizantes. Los rayos X tienen capacidad de penetrar en la materia, capacidad luminiscente, o sea, puede incidir sobre cierta sustancia y emitir luz. Tienen efecto fotográfico, producen ennegrecimiento de ciertas emulsiones. Y lo más importante es que tienen efectos ionizantes y efectos biológicos, sobre todo que pueden originar cambios en los tejidos humanos. Entonces, la forma de interacción de los rayos X con los átomos es la ionización y la excitación de los átomos en las moléculas. Estas reacciones químicas llevan a efectos biológicos, y estos efectos biológicos, los rayos X pueden producirlo a través de dos formas. Una, la forma directa, que la radiación actúa directamente sobre el ADN. Otra es la forma indirecta, que la radiación actúa fundamentalmente sobre la molécula de agua. Esta molécula de agua conforma, después de un proceso químico, la producción de radicales libres, y esto puede llevar a una alteración en el ADN. Entonces, estos efectos biológicos, existen dos efectos biológicos, los efectos estocásticos y los efectos deterministas de las radiaciones. El efecto estocástico está en relación con efectos somáticos y hereditarios en relación a la mutación genética. O sea que el efecto somático sería la carcinogénesis y el efecto hereditario serían las alteraciones hereditarias. No existe un umbral de dosis para estos efectos. La dosis absorbida se relaciona con la probabilidad de que aparezca y no con su gravedad, y generalmente estas alteraciones hereditarias aparecen en forma tardía. En cambio, los efectos deterministas o efectos de reacción tisular generalmente está relacionado con la muerte celular. Existe un umbral de dosis de radiación, requieren generalmente dosis altas, y esto producen alteraciones como, por ejemplo, el eritema, neumonitis, cataratas, y cuanto mayor es la dosis, mayor es el daño, mayor es la muerte celular, y generalmente son daños de aparición más temprana. Fíjense la gente, ahí en este encabezado hay tres poblaciones: los trabajadores con radiaciones, el público en general y un paciente embarazado. Generalmente los trabajadores con radiación se permite una irradiación corporal de 20 milisieverts por año. El cristalino también puede recibir aproximadamente 20 milisieverts por año y se tolera hasta 500 milisieverts al año como límite de dosis en un paciente trabajador con radiaciones con rayos X. En caso del público en general, la irradiación corporal es de 1 milisievert al año, el cristalino 15 milisieverts al año y piel 50 milisieverts al año. Y en el caso de una paciente embarazada, la dosis equivalente en la superficie del abdomen no debe superar los 2 milisieverts. Y esto apunta al siguiente esquema. Si uno se fija en una radiografía de tórax, uno recibe aproximadamente 0,02 milisieverts, o sea que equivale a una radiografía de tórax y equivale a 3 días aproximados de radiación natural. Pero si uno se fija en un urograma de excreción, la radiación recibida por un estudio de un urograma de excreción es de 2,5 milisieverts, 125 radiografías de tórax y 14 meses de exposición a radiación natural. Un colon por enema, 7 milisieverts, representa alrededor de 350 radiografías de tórax. Un ATAC de abdomen o un ATAC de tórax oscila entre los 8 y 10 milisieverts, representa 500 radiografías de tórax y alrededor de 3 a 4 años de exposición de radiación natural. Entonces, ese es el efecto biológico de las radiaciones, de los rayos X. Y la resonancia magnética generalmente es un método que se utiliza de manera secundaria en la planificación de la radioterapia. Tiene como ventaja, tiene mayor resolución y contraste en relación a los tejidos blandos, sobre todo, por ejemplo, cuando estudiamos el encéfalo. No utilizamos radiación ionizante, utilizamos radiación de frecuencia modular, radiofrecuencia,
y es la modalidad de imagen preferida para la planificación de los tratamientos por radioterapia a nivel del encéfalo conjuntamente con la tomografía. A pesar del amplio uso de la resonancia magnética en la patología del encéfalo, ¿sí? Tiene algunas limitaciones, por ejemplo, para la planificación adecuada en radioterapia. Una de ellas es los artefactos de imagen. La resonancia magnética se utiliza, se crea a través de imágenes de un campo magnético y por lo tanto este campo magnético puede sufrir artefactos que pueden alterar la imagen. Tiene un error geométrico, ¿sí? Milimétrico, pero no es exacto como la tomografía. Tiene menor información sobre el tejido óseo y tiene un campo de exploración, un campo de exploración o de visión mucho más pequeño que la tomografía. Por lo tanto, si yo quiero estudiar un estudio de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis, probablemente me lleve más de 1 hora para poder realizarlo. A diferencia de una tomografía que demoramos 5 minutos. Y las indicaciones de la resonancia magnética en la parte de radioterapia es en tumores, en las neuralgias, por ejemplo, en neuralgia del quinto par craneal, y también en las malformaciones arteriovenosas. A ver, le mostraba en el título recién resonancia magnética multiparamétrica. Esto quiere decir que hoy en día la resonancia magnética no solamente se basa de imágenes estáticas, sino que también utilizamos métodos funcionales que permiten una mejor evaluación, en este caso, del parénquima cerebral. En este ejemplo podemos ver una lesión tumoral, ¿sí? A nivel del hemisferio cerebral derecho, con edema, con efecto de masa. Podemos tener a través de estas imágenes, que se llaman imágenes de perfusión, ver cómo se irriga y determinar qué grado de angiogénesis puede tener esa lesión. Podemos determinar a través de ROI qué grado de perfusión puede tener esa lesión, ¿sí? En relación al hemisferio contralateral, que sería el hemisferio supuestamente sano. Entonces, ante mayor perfusión, probablemente estemos ante una lesión con mayor agresividad. Y también a través de la espectroscopía se puede obtener un estudio metabólico, ¿sí? De la lesión que estamos evaluando. En nuestra institución también hacemos resonancia magnética de tractografía, por ahí en este ejemplo, un ejemplo de las piramidal, un ejemplo de una tractografía mucho más completa, ¿sí? Mostrando diferentes haces en relación a la lesión que se quiere tratar, o que se va a irradiar o que se va a operar. Y también hacemos resonancia magnética funcional, esto lo hacemos para visualizar áreas elocuentes, ¿sí? Como el área de la mano, el área del pie, áreas motoras o áreas del lenguaje, con la finalidad de dejar un déficit neurológico menor a ese paciente que va a ser sometido a un tratamiento. Este es un ejemplo de una planificación, de una comparación entre la tomografía y la resonancia, en donde se utilizan en forma conjunta para la planificación de una neuralgia del trigémino. Este es un corte tomográfico axial, sagital y coronal, y donde podemos visualizar el trayecto del nervio trigémino, pero no tenemos una buena definición del nervio, ni de su tamaño, ni su trayecto adecuado, ni sus relaciones anatómicas. En esto, la resonancia magnética nos permite visualizar perfectamente el recorrido de ese nervio y elegir el punto adecuado para que sea tratado por radioterapia. Lo mismo cuando queremos irradiar una lesión a nivel de la base del cráneo. Es muy importante, la tomografía nos va a permitir hacer la planificación, pero la resonancia magnética, por ejemplo, nos va a permitir delimitar adecuadamente la lesión, nos va a permitir ver si, por ejemplo, en este caso, si hay resto de glándula hipofisaria sana que podamos evitar de no irradiar. Fundamentalmente, es muy importante en este tipo de lesiones delinear la vía óptica para que no sea sometida a radiación como órgano de protección y también visualizar en forma adecuada el tronco cerebral. Y este otro ejemplo de una lesión de fosa posterior, en este caso un neurinoma del octavo par craneal, paciente que tiene una craneectomía, que está operado, y la tomografía, si bien muestra que hay una lesión expansiva en la fosa posterior, muchas veces carece de definición adecuada de sus márgenes y de sus características tisulares. Si uno se fija en la resonancia magnética, ampliamente se puede visualizar adecuadamente
la lesión, qué efecto de masa tiene, qué relación tiene con el oído interno, estructura que hay que proteger, o el tronco cerebral, otra estructura que hay que proteger. Entonces, en forma conjunta, se puede delinear mucho mejor un procedimiento de radioterapia. Y este paciente en control, por ejemplo, en mayo del 2020 se sometió a la irradiación y en el 2021 se observa un gran componente de necrosis de la lesión de la fosa posterior. Otro método que se utiliza para información es la angiografía por sustracción digital, la angiotomografía y la angioresonancia. Son métodos que están indicados fundamentalmente para las malformaciones vasculares, malformaciones arteriovenosas, y la finalidad de esta metodología de imagen a través de estos modos angiográficos es definir adecuadamente el nido que va a ser sometido a un tratamiento de radioterapia. Y también evaluar los órganos adyacentes que deben ser protegidos, por ejemplo, el oído interno, el tronco cerebral, como ya vimos, o las vías visuales. Entonces, utilizamos esta metodología para el tratamiento de las malformaciones arteriovenosas. Y por último, también tenemos otras metodologías desde el punto de vista radiológico, que es el SPECT-CT, que es la combinación de la cámara gamma junto con la tomografía. Esto hace que el método tenga mayor rapidez al estar en forma conjunta, menor radiación, un mejor diagnóstico en el paciente, requiere la canalización y la inyección de una vena de un radioisótopo. Una vez que se inyecta el radioisótopo, se somete al estudio de SPECT-CT, donde se obtiene una imagen de menor calidad, luego se hace una tomografía de la región que se quiere explorar, y luego se hace una combinación de imagen. Son imágenes, la cámara gamma son imágenes consideradas imágenes metabólicas, y los radiotrazadores que se utilizan, pues el tecnecio 99 o el talio 201. En el caso del PET también es una modalidad de imagen que se combina generalmente en la tomografía, no se usa tanto a nivel neurológico, sí se utiliza en el resto del organismo, se combina con la tomografía para la planificación y para la detección de lesiones neoplásicas. También requiere una inyección intravenosa de un material radioactivo, generalmente se utiliza la fluorodesoxiglucosa, F18 o FDG, ¿sí? ¿Por qué? Porque este trazador se utiliza por su similitud con la molécula de glucosa, y las células neoplasias son metabólicamente muy activas y absorben gran cantidad de glucosa, por lo tanto el PET sería un método que podría detectar estas lesiones. En la parte neurológica no la utilizamos en forma rutinaria, sí se utiliza el PET en el resto del organismo junto con superpuesto con la tomografía para una mejor planificación de esas lesiones. Doctor, entonces los puntos... nos queda. Bueno, los puntos a tener en cuenta para cerrar la charla es que la tomografía es la modalidad de elección para la planificación para radioterapia, sobre todo por su alta resolución geométrica y por su capacidad multiplanar. Hoy en día estamos hablando de tomografías multicorte que permiten realizar corte de 0.5 milímetros con un voxel isotrópico. Este voxel isotrópico permite reconstruir la imagen en cualquier plano del espacio con excelente calidad. Una de las desventajas que tienen que saber, la tomografía utiliza radiaciones ionizantes y tener menor resolución tisular, por lo tanto, muchas veces en el caso del encéfalo debe asociarse a otra modalidad de imágenes como la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene mejor resolución tisular que la tomografía, cuenta con herramientas funcionales como las que vimos recién, la tractografía, la perfusión, la espectroscopía, y todo esto también hay que agregarle que en los próximos años se va a venir un alto crecimiento de lo que es la inteligencia artificial en radiología. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Surul, por su excelente presentación. Nuevamente agradecerle que haya participado como panelista en este curso. No, a ustedes por haberme invitado. Gracias. Ahora vamos a darle lugar para que comience el doctor Bruno Franceschini. Buenas tardes. Él es médico especialista en diagnóstico por imágenes del área cuerpo en tomografía y resonancia magnética del Instituto Conci Carpinella. Nos va a hablar de uso de imágenes en SBRT. Buenas tardes, doctor Franceschini.
Buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Están viendo mi escritorio? Estamos viendo su escritorio, sí. Bueno, comenzamos con una charla sobre el uso de imágenes del área cuerpo, que es lo que trabajo junto al doctor Bulacio, que es el jefe de servicio, tanto del área cuerpo como de neuroimágenes del Instituto Conci Carpinella, y con el que hago equipo justamente las imágenes de cuerpo, de las que vamos a hablar un poquito. Quiero decir que excelente las clases que dieron los disertantes previos, así que creo que voy a reforzar algunas cosas que dijo el doctor Surur, que es más o menos de lo que vamos a hablar. No tengo conflictos de intereses. En el área cuerpo, por supuesto, hay varios métodos de imágenes a utilizar, tanto la ecografía, que generalmente por la alta disponibilidad es un método de entrada para estudiar el abdomen y la pelvis, pero luego tenemos estudios de mayor complejidad, algunos de los cuales están utilizados como screening en busca de patología tumoral, como por ejemplo la tomografía multicorte en el screening de cáncer de pulmón o en el screening de cáncer de colon. La resonancia magnética, en cambio, es un estudio de segunda línea para la mayoría de las neoplasias, salvo en la próstata. En la próstata es hoy una herramienta indispensable para los urólogos en la detección temprana e incluso en la supervivencia de las neoplasias de próstata. Y por supuesto, como estudios estadificadores ya de segunda línea, están el PET-CT, la cámara gamma, y por supuesto, podemos hacer siempre fusiones de imágenes tanto entre tomografía y resonancia multiparamétrica de próstata y ecografía para las punciones guiadas por biopsia, o por ejemplo, simular en la resonancia una imagen de PET al tener anatomía en una secuencia T2 y sumarle la difusión y ponerlas en paralelo y simular un PET para tener imágenes fusionadas. Si uno tuviera que decir las áreas del cuerpo que va a explorar, tiene que decir que no para todos se puede usar lo mismo. El pulmón se estudia con la tomografía multicorte y no requiere el uso de contraste endovenoso. Los screenings de cáncer de pulmón se hacen con una tomografía de baja dosis. No todos tenemos equipos, nosotros en Conci Carpinella no tenemos equipos que podamos usar ultra baja dosis. Hay que decir que la tecnología está avanzando dentro de la tomografía, no solo en la velocidad de adquisición, sino también en tratar de bajar la radiación. Y cada vez hay nuevos equipos, como son los Dual CT, que después supongo que por ahí Alberto Surur ha trabajado con los mapas de iodo que se pueden, perdón, que se pueden hacer, y eso nos da un poco de actividad funcional y no solo anatómica a la tomografía. Así que yo creo que es un método que no va a perder vigencia todavía y que falta mucho tiempo para que la resonancia, que no utiliza radiación, pueda reemplazar algunas áreas del cuerpo, como por ejemplo el pulmón o como el tracto gastrointestinal y colon, que requieren una exploración rápida. Por supuesto, el PET-CT para valorar la respuesta a los tratamientos por radioterapia. Si bien uno puede hacer un seguimiento con tomografía multicorte, el PET es la herramienta ideal para buscar recidiva y para la estadificación primaria. La resonancia magnética puede tener en alguna práctica quirúrgica alguna recomendación porque puede permitir valorar un poco mejor si hay alguna invasión mediastinal, un compromiso del callado aórtico, de la pared torácica, pero son casos muy especiales y prácticamente no está recomendado. Contrariamente a las lesiones primarias del mediastino, donde sí necesitamos una tomografía multicorte con contraste endovenoso, y con la resonancia magnética podemos caracterizar muchas veces el tipo de tejido con el que están compuestos estas lesiones y poder determinar realmente si estamos ante un quiste tímico, un quiste de duplicación, un teratoma mediastinal o un timoma agresivo o un linfoma, etc.
El abdomen, en cambio, hoy sigue siendo un gris porque todo depende mucho de la experiencia de los centros en los que trabajen. Si bien cada vez la resonancia está dando imágenes diagnósticas de altísima calidad en el hígado, en el páncreas, los riñones y el vaso, la tomografía, por el gran confort que tiene para los pacientes, es el método muchas veces ideal. Siempre hay que remarcar que la resonancia hoy, que cumple criterios para un estudio adecuado de los órganos sólidos del abdomen, es la resonancia magnética de alto campo, ya sea 1.5 teslas o de 3 teslas, y siempre trabajando con antena de 16 canales. Porque a veces se rompen los equipos, se trabaja con una antena de menor calidad y las imágenes pierden calidad y, por supuesto, pierden una oportunidad en el paciente para hacer un adecuado diagnóstico. Y, por supuesto, lo gastrointestinal y el colon, hoy todavía, por la gran capacidad espacial que tiene la tomografía, es el método de elección. No vamos a hacer, seguramente por mucho tiempo, screening de cáncer de colon por resonancia, porque es imposible seguir un órgano que tiene tantas vueltas, tantas curvas, sin tener una adecuada valoración espacial que uno pueda reconstruir en todos los planos y poder seguir ese órgano como lo hace la tomografía. Pero en pelvis, hoy, luego de la ecografía, el mejor método diagnóstico y el que debemos utilizar es la resonancia de alto campo y sus estudios multiparamétricos, como bien mostró antes el doctor Zuru. Entonces sabemos que hay pros y contras en algunos métodos. Sabemos la gran resolución espacial que tiene la tomografía con su posibilidad de reconstrucción multiplanar, entonces podemos ver los órganos en los distintos planos. Sin embargo, necesita prácticamente siempre de un contraste endovenoso para poder tener mejor caracterización de los tejidos. Ese contraste endovenoso, a su vez, permite tener espectaculares reconstrucciones vasculares, muchísimo mejor que la resonancia, si bien es un apartado que la resonancia está creciendo. La mayor velocidad de adquisición de las imágenes, que eso le da confort al paciente y permite a estudiar a los pacientes en la patología aguda, en los pacientes que están clínicamente deteriorados y que no pueden hacer un estudio complejo de mucho tiempo de adquisición. Es preferible muchas veces hacer una tomografía y no una resonancia. Por supuesto, las contras, como bien dijimos, es la diferenciación entre los tejidos y que no permite valorar lo funcional o la perfusión, salvo con SPECT-CT o con los aparatos nuevos de Dual CT que tienen mapas de iodo y se puede interpretar un poco la perfusión que tienen los tejidos, isquemias cerebrales, perfusiones hepáticas y tumorales, y por supuesto la gran contra que tiene es el uso de la radiación, que con los nuevos equipos cada vez va siendo menor. Solo a modo de ejemplo, el gran fuerte que tiene la tomografía es la posibilidad de reconstrucciones vasculares y de poder interpretar la estratificación locorregional de las lesiones tumorales y si pueden ser quirúrgicas o no. Incluso, este es un ejemplo para notar una gran masa renal que invade con un trombo tumoral la vena esplénica y se proyecta hacia la vena cava intrahepática. Con respecto a la resonancia, ya bien aclarado está la gran resolución de tejidos que tiene, no necesita la radiación. Contraste paramagnético no siempre es necesario, hoy con una gran anatomía que nos da las imágenes en T2 y T1, sumado con la difusión, que es una técnica funcional que mide la difusión libre del agua, que en el caso de los tumores por los puentes celulares anormales está restringida. No siempre es necesario someter al paciente a una droga como es el contraste paramagnético. Muchas veces, para los controles postterapéuticos, no hace falta inyectar contraste. Por supuesto, tiene la posibilidad de hacer un estudio multiparamétrico, que quiere decir anatomía, perfusión con el contraste dinámico y funcional con la difusión. En cuerpo, la espectroscopía
hoy no está elegida como un método necesario para estudiar ningún órgano del abdomen ni de la pelvis. Si bien mucho tiempo lo hemos utilizado en la próstata, el PIRAT o la valoración de las lesiones prostáticas no la tiene en cuenta y ha perdido funcionalidad. Y por ejemplo en el hígado, en las lesiones pancreáticas no tiene necesidad de uso. ¿Cuál es el gran problema de la resonancia de alto campo? El gran desconfort que tiene para los pacientes. Todavía sigue siendo un estudio con mucha sensación de claustrofobia. Necesita, para las imágenes del cuerpo, mucha colaboración del paciente. No es lo mismo hacer una resonancia de cerebro, un estancamiento, un compartimiento estanco que no tiene movimiento, no tiene pulsatilidad, no tiene peristaltismo intestinal, no puede estar alterada por el movimiento de las asas, y en los pacientes con patología avanzada y que tengan ascitis, eso provoca mucho malestar, disnea en los pacientes y degrada las imágenes, tiene esta menor resolución espacial para reconstruir las lesiones en planos múltiples, y como les digo, mucha susceptibilidad de artefactos. El paciente constipado, que puede ser un paciente que parece normal, que entra al resonador a hacerse un estudio simple, puede tener tanto aire intestinal, tanta materia fecal en el marco colónico que genera susceptibilidades, sobre todo en técnica, en algunas secuencias muy susceptibles como la difusión o los T1 con supresión grasa, que son las secuencias que se utilizan en el contraste. Y como les digo, muchas secuencias, al momento de adquirir estas imágenes, necesita la colaboración, la apnea por parte del paciente, y a veces hay que aguantar la respiración 15 segundos, 5, 6, 7 veces para poder hacer un adecuado estudio dinámico del contraste o obtener buenas imágenes. Como les decía, no hay duda de que van a leer de que a nivel de la angioresonancia está creciendo un montón y que cada vez se obtienen mejores datos de los calibres vasculares y de arterias de mediano calibre, pero estos son pacientes que tienen que ser muy colaboradores y muy bien elegidos para poder hacer una buena reconstrucción vascular. Fíjense, les puedo mostrar imágenes de excelentes reconstrucciones, pero cuando vamos a vasos ya de mediano o pequeño calibre, ya la definición empieza a ser mucho menor que con la tomografía. E incluso, a veces, en los vasos de gran calibre, no nos hace falta hacer contraste paramagnético y podemos determinar por la señal de los tejidos invasiones tumorales de estructuras vasculares, como por ejemplo en este riñón izquierdo, que tiene una gran masa tumoral que se proyecta y abomba y distiende, la vena renal izquierda, y que corresponde no a un trombo hemático, sino a un trombo tumoral. Como bien dijo el doctor Surur, no solamente necesitas un equipo de radiólogos entrenados en la patología. Prácticamente hoy somos todos subespecialistas en un área. Si bien antes veníamos de ser subespecialistas en un equipo, había médicos que hacían solamente resonancia, hoy tratamos de estar cada uno en un área del cuerpo, los neuroradiólogos, los que hacen cuerpo, los que hacen osteoarticular, los que hacen patología mamaria. También necesitas los equipos, y necesitas estudiar los equipos en resonadores de alto campo, que son resonadores cerrados, y necesitas antenas con la mayor cantidad de canales posibles. A modo de ejemplo, les muestro cómo se prepara una resonancia de próstata. Si se fijan acá a la derecha, están todas las secuencias que vamos a estudiar. El estudio, si todo sale bien, va a durar 51 minutos con el paciente adentro. Cada secuencia espectacular que a nosotros nos encanta ver de alta resolución en los cortes axiales, sagitales y coronales de la próstata, donde hacemos un FOP pequeño para tener la mejor resolución tisular, cada uno de esos planos que vamos a estudiar son 6 minutos del paciente con colaboración del paciente. Siempre y cuando, por ejemplo, el recto no esté distendido con aire, cosa que vamos a tener que repetir, tratar de
de evitar de que el recto esté distendido, porque nos va a dar mucho artefacto. Así que, como les digo, estos son estudios largos, complejos y con mucho disconfort del paciente. Pero bueno, después los resultados pueden estar a ser de gran utilidad para los pacientes. Fíjense, tenemos una próstata con su periferia y su zona transicional, con una señal isointensa. Está reemplazada prácticamente toda esta próstata por un tejido tumoral, pero fíjense que el contorno capsular está conservado. Esta lesión no ha excedido los límites anatómicos de la próstata. Sin embargo, a veces estudiamos otros pacientes que sí, fíjense, esto, no sé si se ve bien la flechita, perdón. Este es el recto, esta es la parte más baja de la próstata, tenemos la uretra al medio, y todo un tejido tumoral en una próstata que había sido resecada parcialmente, y que sobrepasa los límites anatómicos de la lesión. Cuando le ponemos las imágenes funcionales de difusión, vemos la gran restricción que tiene la lesión periuretral, y llegando al piso vesical, incluso con invasión de la pared de la vejiga. Y también nos permite, por la señal que tienen las lesiones primarias, compararlas con las imágenes ganglionares, que si bien a veces no tienen rango adenomegálico, tienen la señal similar al tumor, y uno puede asegurar que estamos en presencia de adenopatías y no de ganglios regionales normales. Otro ejemplo, pacientes que venían por funciones de biopsia negativa. Fíjense que acá adelante, en un lugar, si ustedes se imaginan que la biopsia es transrectal, muchas veces la aguja no llega a esta parte anterior del estroma fibromuscular y aparecen lesiones tumorales que la resonancia las describe, las encuentra mucho mejor que un procedimiento invasivo como la toma de biopsia. Fíjense, multiparamétrico, anatómico y funcional con la difusión para aseverar esta lesión. Y a veces son más chiquitas, una lesión en la periferia que no sobrepasa el contorno de la próstata con difusión positiva, mapa de ADC y, por supuesto, la técnica de perfusión dinámica con imágenes obtenidas cada 7 segundos que va demostrando un realce precoz de esta lesión, que la caracterizamos como un PIRATS 4, que es prácticamente patognomónico de proceso neoproliferativo. Acá tenemos otra lesión para mostrarles simplemente que pueden ser mucho más grandes las lesiones y estar solamente en la periferia con los mapas de ADC positivo. Donde también es excelente la resonancia es en la estadificación locorregional de dos tumores muy importantes, el cáncer de cervix y el cáncer de recto. Repito, la resonancia no es un método de screening del tumor, es un método estadificador locorregional y de seguimiento postterapéutico. La tomografía no tiene ni cerca a este nivel pelviano esta definición para poder encontrar estas lesiones. Entonces tenemos un útero, un cuerpo conservado con un endometrio no distendido y una lesión en el labio posterior del cérvix uterino que se corresponde con las imágenes funcionales. Fíjense que estas imágenes funcionales prácticamente no tenemos anatomía, necesitamos siempre esta correlación de poder tener las imágenes en la misma secuencia, y se correlaciona con una lesión que brilla en la difusión y que es oscura en el ADC y que corresponde a un tumor de cervix. Y dentro de la valoración locorregional necesitas hacer un estudio muy artesanal. Esta lesión debe ser cortada adecuadamente en un plano axial para poder determinar bien los contornos de la lesión y la invasión hacia el tejido graso adyacente o no de la lesión, y eso te da la pauta de que hay invasión del parametrio o no, y si la lesión puede ser abordada quirúrgicamente o necesita un tratamiento previo, quimio, radioterapia neoadyuvante. Fíjense que yo necesito cortar la lesión axial a su eje mayor para poder reconocer que los límites que deberían tener un anillo hipointenso en T2 están totalmente perdidos.
Y como podemos estadificar locorregionalmente, después podemos valorar la respuesta terapéutica con un cervix que ha disminuido de su tamaño y que ha obtenido nuevamente una señal hipointensa en T2 sugestiva de fibrosis y ha perdido esta señal isointensa, que si uno hace el corte axial a la lesión, va a ver que no quedan restos de ningún foco de restricción en difusión y que la terapéutica a priori ha sido excelente. Y donde tenemos también un excelente, unas excelentes imágenes y valoración de la lesión, de la estadificación locorregional de los tumores es a nivel del recto. Nuevamente les digo, son estudios muy artesanales en donde hay que saber reconocer la lesión y poder estudiarla en los 3 planos a la lesión. Entonces, no va a ser nunca todavía un método de screening. Es un método de valoración locorregional de una lesión conocida. Si bien el recto no es la mejor parte del tracto gastrointestinal que se estudia por tomografía, generalmente estos pacientes vienen con una biopsia por colonoscopía, rectoscopía positiva, y ahora viene la estadificación locorregional con resonancia magnética. Fíjense Doctor, cómo nos queda un minuto, disculpe, nos queda un minuto. Podemos reconocer adecuadamente el tumor, su invasión al espacio mesorrectal, esto lo podemos cuantificar, y podemos determinar por su señal estirpes tumorales, ya sea de adenocarcinoma o de adenocarcinomas mucinosos. Los vemos en los planos sagitales y tenemos que hacer un corte estrictamente axial para poder determinar la lesión, poder reconocer el borde del recto, la capa muscular que no esté sobrepasada. Y acá, en cambio, acá abajo tenemos otra lesión que crece hacia la luz, pero con un componente hiperintenso en T2, que es un tumor mucinoso. Y luego, acá es para mostrar una lesión previa al tratamiento de quimiorradioterapia. Fíjense, un tumor muy grande del recto inferior y recto medio. Fíjense que prácticamente está en contacto con la próstata, o sea, prácticamente imposible de resecar. Necesita una terapia adyuvante, pero luego del tratamiento redujo muchísimo la lesión. Sin embargo, apareció un componente mucinoso secundario. Y podemos inferir que quedan restos tumorales a través de imágenes funcionales como la difusión. Si bien tiene mucha importancia reconocer el reemplazo por un tejido fibrótico hipointenso en T2, la difusión nos ayuda muchas veces a reconocer persistencia de tejido patológico. Y eso es muy evidente a veces en los tumores mucinosos, donde tiene mucina, pero tiene este gris en el medio de células neoplásicas viables, con mucha restricción en difusión, pero cuando uno hace el control post-tratamiento, el componente mucinoso queda, pero el componente de restricción en difusión, que hace hablar de las células neoplásicas más viables, ha disminuido mucho de tamaño. Esto para que vean de nuevo el tumor no mucinoso, cómo reduce, y el tumor mucinoso queda mucha de la mucina, pero disminuye su señal en difusión. A la difusión la podemos medir, podemos tener valores, seguir valores, pero esto requiere siempre utilizar el mismo equipo, y no solamente la misma antena, sino el mismo equipo de resonancia. Esto no se puede hacer con 2 estudios realizados en distintos lugares, porque los distintos constructores de equipos utilizan técnicas distintas para recrear imágenes de difusión y no se pueden correlacionar adecuadamente. Bueno, eso es para dar un pantallazo de lo que utilizamos, cómo utilizamos las imágenes del cuerpo para el diagnóstico y estadificación locorregional, sobre todo hoy de la pelvis. Bueno, muchísimas gracias por su disertación, doctor Franceschini.
Hay preguntas en el chat, queremos recordarle a los disertantes, tanto como los asistentes, que no hay discusión final después de cada presentación, pero sí pueden hacer preguntas al chat, y a los disertantes para responder tienen que poner everyone o todos, para que así puedan ser leídas por todos los participantes. A continuación vamos a invitar a la doctora Daniela Ángel, que es médica especialista de radioterapia y medicina nuclear del Hospital Universitario de Caracas, y es integrante del equipo médico de Instituto Soninos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Ahí voy a compartir la pantalla. Me dicen si logran ver la presentación. Perfecto. Bien, bueno, el día de hoy yo les voy a hablar sobre simulación y la simulación en las diversas técnicas que contamos, ¿sí? Tanto IMRT, radiocirugía, como SBRT. Primero vamos a empezar definiendo qué es simulación. La simulación, bueno, no es más que un procedimiento que utiliza imágenes, en nuestro caso la tomografía computada, para delimitar el volumen que vamos a irradiar y a su vez también los tejidos sanos que necesitamos proteger. Es obligatorio siempre cumplir con condiciones técnicas tanto de posicionamiento, inmovilización, y sería lo ideal ser realizado en un tomógrafo institucional que sea dedicado a radioterapia. ¿Qué personal debemos tener en el área? Bueno, debemos contar con un médico radiooncólogo, con un físico médico y con un equipo de licenciados, quienes entre todos vamos a pasar al paciente al equipo, vamos a determinar según la patología que presenta el paciente qué inmovilizadores vamos a utilizar, así como qué tipo de posición vamos a utilizar para cada tratamiento, siendo esta posición lo más cómoda, reproducible y que sea lo menos molesta para el paciente. En general, ¿qué debemos hacer antes de hacer una simulación? Primero que nada, leer la historia clínica. Debemos conocer el paciente, saber el diagnóstico, cómo empezó, si ha sido operado o no, si tuvo quimioterapia o no. El posicionamiento e inmovilización que vamos a hacer en este paciente. Cada servicio debería contar con un protocolo institucional de tomografía de simulación según patología. Debemos alinear con los láser del tomógrafo y con el posicionamiento, y con esos láser colocar los isocentros o marcadores que van a ir en la piel del paciente, ¿sí? Estos también pueden ser colocados con sistemas de IGRT. Y siempre un marcador que nos determina la derecha del paciente, como localización o ubicación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, primero vamos a realizar un Scout View. Vamos a determinar toda el área del paciente, qué área o qué zona queremos, de dónde a dónde vamos a hacer los cortes tomográficos. Vamos a seguir un protocolo de simulación que va a estar dado por la patología y a su vez por la técnica de tratamiento que queremos llevar a cabo. Debemos establecer los límites anatómicos que vamos a necesitar para poder hacer nuestro tratamiento, para que esté incluido no solo el tumor, sino también los órganos sanos cercanos. Y debemos determinar el espesor de corte según cada patología. Realizamos el scan. Estas imágenes que hemos realizado se van a transferir al iFilm y a nuestro planificador, y luego estas imágenes pueden ser fusionadas con otras imágenes como de resonancia, PET-CT, la que sean necesarias según el diagnóstico del paciente, claro. Debemos diseñar entonces protocolos de simulación para cada patología. ¿Por qué? Bueno, porque debemos tener seguro los volúmenes que vamos a irradiar, debe ser reproducible. Cada médico, si quiere dibujar, por ejemplo, una mama, debe saber qué tiene que dibujar, independientemente si yo no estoy, otro debe poder hacerlo, ¿sí? Otra cosa muy importante es la protección radiológica del paciente, no hacer cortes innecesarios con longitudes innecesarias o uso de contrastes innecesarios. Debemos proteger al paciente. Y bueno, a continuación les voy a mostrar algunos ejemplos. Por ejemplo, un paciente con cáncer de mama. Este es el posicionamiento que nosotros utilizamos.
tenemos un inmovilizador, que es este que ven acá, cuenta con una especie de alas en donde son los apoyabrazos, ¿sí? Y de un manubrio donde la paciente se agarra. Esto con la finalidad de, bueno, de sacar los brazos del área de irradiación. Ese sería el área de inmovilización, ¿sí? Posteriormente vamos a marcar con teflón toda la circunferencia mamaria. Esto lo hace el radiooncólogo, palpa la glándula mamaria y eso es lo que va a delimitar como volumen mamario con un teflón, ¿sí? Y vamos a hacer las respectivas marcas de los isocentros, siempre posicionados con los láser que están en el tomógrafo, y utilizamos como límite superior por arriba de los hombros y como límite inferior, si es la mama izquierda, generalmente la dejamos el corte inferior por debajo del diafragma, y si es la mama derecha, por debajo del hígado, con cortes cada 5 milímetros. Posteriormente, estas imágenes tomográficas van a pasar del iFilm al iPlan o a nuestro sistema de planificación, donde los volúmenes van a ser determinados, tanto los volúmenes de la mama como de los órganos a riesgo. ¿Qué es la radioterapia guiada por imágenes o IGRT? Bueno, no es más que usar imágenes para guiar el tratamiento de la radioterapia y nos van a permitir corregir los cambios de posicionamiento, no solo posicionamientos del paciente, sino los mismos movimientos anatómicos que hacen nuestros órganos dentro, ¿sí? Y esto requiere, por supuesto, equipos de muy alta calidad de imagen, que podamos tener capacidad de visualizar el blanco, y excelentes protocolos que nos permitan desarrollar y repetir esto en cada sesión de tratamiento. La radioterapia estereotáctica corporal, o SBRT, es una irradiación de alta dosis por fracción, también determinada o denominada como radioterapia ablativa. Se puede realizar en cualquier parte fuera del cráneo, porque acuérdense que en el cráneo es radiocirugía, ¿sí? Entonces en el cuerpo es SBRT. Las sesiones son entre 1 y 5 fracciones, va a requerir muy alta precisión porque necesitamos un volumen blanco seguro y estricto. Acuérdense que son muy altas dosis de radiación en pocos días, y tenemos dosis limitantes para órganos a riesgo, que hay diversos protocolos de constraints para SBRT, entre uno de los más importantes está el del Reino Unido, y debemos contar, cuando vayamos a hacer con SBRT, 1 o 2 sistemas de IGRT, preferiblemente 2 sistemas de IGRT para mayor precisión. Por ejemplo, en las próstatas utilizamos fiduciales de titanio. El paciente va a estar sedado y monitorizado, es un procedimiento bastante corto y bastante sencillo, de aproximadamente 30 minutos. El médico implanta fiduciales en la próstata, esto es para localizar en tiempo real y contemplar las variaciones que va a tener la próstata, su movimiento normal con la respiración y los movimientos que los órganos cercanos le pueden ocasionar, ¿ok? Y nos va a permitir contemplarla en las 3 dimensiones. Es muy indispensable contar con estos fiduciales para poder realizar un tratamiento de IGRT con SBRT en altas dosis. Les voy a mostrar un ejemplo de simulación de SBRT en próstata. Bueno, nosotros cuando vamos a hacer una simulación de SBRT en un paciente con cáncer de próstata, debe llevar una preparación. Se supone que ya previamente, 15 días antes, le habíamos colocado los fiduciales. Nosotros solemos indicar una dieta previamente de baja de residuos, y le pedimos al paciente que tenga retención de orina de 1 hora de 500 ml de agua. Vamos a realizar una tomografía sin contraste con cortes cada 2,5 milímetros. Vamos a hacer un paquete medio que es a nivel de la próstata con cortes cada 1 milímetro. Nuestro límite superior es la cresta ilíaca y nuestro límite inferior el trocánter menor. Posteriormente, bueno, esto va a pasar a nuestro sistema de planificación, va a ser delimitado y vamos a, con nuestro excelente grupo de físicos, van a hacer un plan de BIMAT o lo que ellos determinen para el tratamiento de la próstata. Acá pueden ver cuando ingresamos al paciente en el equipo y hacemos el ExactTrack, podemos localizar la próstata porque ahí se ve claramente los fiduciales. Esto nos ayuda a tener mayor precisión y a estar seguros que estamos irradiando con exactitud la próstata. En cuanto a la radiocirugía,
bueno, es administrar dosis ablativas a un blanco, también en pocas fracciones. Acuérdense, radiocirugía ya es intracraneal, se hacen entre 1 a 5 fracciones, dependiendo, bueno, del tumor que queramos tratar y de los órganos cercanos que tenga el tumor cerca, pero generalmente son muy altas dosis de radiación en pocos días que necesita una guía estereotáctica. Nosotros hacemos un tratamiento frameless o con máscara de Brainlab y utilizamos un equipo multidisciplinario para poder llevar a cabo este tipo de tratamientos. Acá un ejemplo, tenemos la máscara de Brainlab. Primero hacemos la máscara que va, es un soporte posterior, posteriormente acostamos al paciente, colocamos un film en el cabello para que no se le dañe el cabello al paciente. Posteriormente se coloca otro sujetador tipo vincha que va a nivel frontal, a nivel del labio superior y a nivel mentoniano, y posteriormente la máscara completa que abarca toda la cara, ¿sí? Todo eso lo hacemos con la presencia del radiooncólogo, el físico, ¿sí? Y el licenciado. Cuando hacemos tratamientos de radiocirugía, contamos con una resonancia para radiocirugía, es una resonancia específica que nosotros solemos pedir con cortes cada 1 milímetro, con gadolínio, nos las envían y las fusionamos en nuestro en nuestro software de Element, hacemos la fusión de la tomografía con la resonancia y ahí determinamos los volúmenes. Como muy bien le había explicado el doctor Venencia, ya este sistema te contornea los órganos a riesgo y bueno, te da bastante precisión, sin embargo siempre se deben verificar estos contornos de los órganos a riesgo y luego delimitar nuestro GTB. En conclusión, la simulación nos debe garantizar que sea reproducible, que vayamos a tener seguridad, que tengamos precisión y exactitud. Todas estas técnicas de IMRT, IGRT, radiocirugía o SBRT, lo que buscan es que tengamos mayor control tumoral, tratar de realizar curación o en su caso sea paliación, pero que logremos paliar algún dolor, alguna molestia en el paciente, disminuir la toxicidad, que cada vez el paciente lo tolere mejor y por supuesto darles calidad de vida, que es lo que al final lo que uno busca. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ángel, por su presentación. Y bueno, recordarles que las preguntas se pueden hacer al chat, los disertantes van a ir contestándolas. Y por último, vamos a invitar nuevamente al doctor Venencia, quien está a cargo de las últimas 2 charlas, va a ser una fusión, que es control de calidad de paciente específico, IMRT, BIMAT, control de calidad. Gracias, doctor Venencia. Bueno, ahí se puede ver la presentación. Perfecto. Sí, Daniel. Ok. Bueno, vamos entonces a la última parte de este módulo 3. Vamos a juntar las 2 charlas en una. Vamos a hablar sobre control de calidad paciente específico y después veremos el control de calidad en IMRT y en BIMAT. Bueno, la evolución de los tratamientos en la radioterapia ha hecho imprescindible la necesidad de algún método de control, directo o indirecto, de la dosis que entregamos a un paciente. La planificación de los tratamientos conformados o convencionales eran fácilmente verificados por dosis en puntos a través de cálculos simples, manuales o sistemas muy simples. Sin embargo, la intensidad modulada, y en particular la intensidad modulada volumétrica, donde se involucran un sinnúmero de parámetros, es imprescindible la necesidad de verificar la dosis que se entrega al paciente. Esto ha hecho, sin lugar a duda, un aumento en la carga de trabajo en los departamentos de física médica, ya que una de las funciones principales de un departamento de física médica es justamente la realización de estos controles de calidad, que vamos a llamar controles de calidad paciente específico, ya que cada plan de tratamiento es totalmente independiente del otro. Ahora, ¿por qué hacemos un control de calidad paciente específico?
Bueno, básicamente lo que vamos a hacer es identificar discrepancias entre lo que planeamos y entre lo que nuestro sistema va a calcular. Podemos detectar errores en la entrega de la radiación, y lo que va a hacer esto es, va a minimizar esa confianza en concepto que conocemos todas las fuentes potenciales de error en nuestro proceso. Les vamos a caracterizar y van a estar contenidas dentro de un control. Básicamente, el hacer un control de calidad paciente específico de cada plan nos va a asegurar que el paciente reciba el plan de tratamiento deseado y que fue prescrito por el radiooncólogo. Ahora, podríamos decir de que sistemas simples carecen de la posibilidad de existencia de error. Bueno, en la misma charla del doctor Cosset, él mencionó a lo que fue el accidente de Panamá. Hace 20 años, simplemente un proceso tan simple como la definición de un bloque en un campo conformado y justamente la necesidad de la incorporación de un bloque adicional, de un quinto bloque, y en el cambio en el procedimiento de la incorporación de bloques dentro del sistema de planificación, hizo que el cálculo de la dosis fuera incorrecto en más de un 100% de la dosis entregada. Y estábamos hablando de equipos de cobalto, en el cual tratamientos conformados, los tiempos de tratamiento, hace muchos años, si uno le decía al licenciado de la máquina qué tiempo calculaba, si uno cometía algún error o era un tiempo muy raro por algo, el licenciado de la máquina lo miraba raro. Pero esa situación ahora justamente se hace más complejo. ¿Qué errores potenciales podemos tener en IMRT o en BIMAP? El proceso, hemos visto, un proceso muy complejo y que se basa en tecnologías complejas, pero no en una tecnología, sino en múltiples sistemas que pueden fallar en cada uno de sus pasos. Además, lo que ocurre en todo nuestro proceso de tratamiento es que tenemos una transferencia de datos entre sistemas que pueden tener problemas. Y además a esto podemos sumar los problemas de la comunicación entre personas. O sea, podemos tener múltiples errores potenciales humanos, ya sea por una elección inadecuada de imágenes, una transferencia de imágenes a los sistemas, una transferencia errónea en los sistemas de imágenes, etcétera, etcétera. Este accidente justamente fue descrito por el doctor Cosset, pero vale la pena recalcar que la falta de control de calidad paciente específico ocurrió en marzo del 2005 en Nueva York, cuando un plan fue cambiado luego del inicio del tratamiento sin control de calidad. Y el paciente recibió las unidades de monitor de IMRT, pero el problema era que el multilift estaba en una posición estática, abierta, generando una sobreexposición de 3 veces mínimo en cada uno de los campos de tratamiento. El paciente sufrió un edema de cerebro, pérdida de visión, pérdida de audición, imposibilidad de tragar y finalmente la dificultad de respirar, que hizo que el paciente murió por una sobredosis en el año 2007. Uno dice, uno aprendió de este error. Bueno, mismo error algunos meses más tarde con pacientes que recibieron 6 veces más de la dosis prescripta, pero que se detectó luego de la primera fracción. O sea, el control de calidad paciente específico es, sin lugar a duda, una de las barreras principales en nuestro proceso de calidad. Ahora, cuando hablamos de si aceptamos un plan o no lo aceptamos, tenemos una zona gris que podemos llamar. Tenemos un valor que es el valor de tolerancia. Significa que la exactitud es aceptable dentro de cualquier situación. Pero tenemos un nivel de acción en el cual es inaceptable y demanda una acción para remediar esa situación. O sea, si una medida está dentro del nivel de tolerancia, no se requiere ninguna acción. Si una medida excede el nivel de acción, entonces es necesario una acción inmediata. Y si una medida está entre el nivel de tolerancia o el nivel de acción, esto debe requerir de un análisis y ahí se va a determinar si ese valor es aceptable o debe ser verificado por un método secundario.
¿Cómo hacemos un control de calidad paciente específico? Básicamente lo que vamos a hacer es transferir una planificación de tratamiento a un fantoma. Todos los sistemas tienen alguna u otra metodología similar, en lo cual el mismo plan del paciente va a ser transferido sobre un fantoma. En este caso particular, fíjense, es un fantoma en el cual tiene insertada una cámara de ionización, donde vamos a medir, a calcular la dosis media en el volumen correspondiente a la cámara. Luego vamos a colocar en el equipo de tratamiento nuestro fantoma, la misma cámara de ionización, vamos a localizar nuestro fantoma con la precisión adecuada para el tratamiento que estamos realizando, vamos a ejecutar el tratamiento y vamos a comparar la dosis media calculada por el sistema de planificación con la medida con la cámara de ionización. O sea, básicamente la comparación de dos sistemas en forma independiente. Ahora, la medición de un punto muchas veces puede resultar insuficiente y es necesario transferir una distribución de dosis de un plan de tratamiento sobre un fantoma sobre el cual vamos a calcular la dosis para obtener justamente una distribución de dosis bidimensional. La bidimensionalidad, para eso es necesario utilizar sistemas más complejos, como por ejemplo la utilización de film radiográficos o radiocrómicos, y así entonces pasar a hacer una comparación entre lo que es la distribución de dosis calculada y la distribución de dosis medida. Ahora, cuando hablamos de una comparación, acá tenemos la medición, y este sería el cálculo de la dosis. Entonces nosotros tenemos que hacer una comparación entre dos sistemas, entre una medición y un cálculo, o entre dos cálculos en forma independiente. Entonces tenemos que establecer una métrica de verificación. Si nosotros analizamos las distribuciones de dosis, podemos diferenciar distintas regiones. La primera, correspondiente claramente a la zona de alta dosis y alta homogeneidad, que sería la parte del volumen del tratamiento. Luego tenemos una zona que sería el borde, que es lo que corresponde a la zona de alto gradiente, o sea, pequeñas variaciones en la distancia generan una gran variación en la dosis. Y fuera de una cierta distancia a esta zona de alta dosis, vamos a tener una zona de baja dosis y baja variabilidad de la dosis o bajo gradiente. Entonces, esa diferenciación de dosis nos implica si vamos a hacer una comparación de dosis o una comparación de distancia. Entonces, acá podemos definir la zona. Pero cuando tenemos dos distribuciones obtenidas de alguna forma, el primer paso es el registro. O sea, eso quiere decir cuál es la metodología que voy a utilizar para poner ambas distribuciones de dosis en un mismo sistema de coordenadas, de forma tal de poder realizar una comparación. La comparación de dosis siempre implica que uno tenga una dosis de referencia y una dosis a la cual va a ser evaluada. Y no siempre las técnicas de evaluación implican que es invariante el orden. Generalmente uno va a utilizar como valor de referencia la distribución que tenga la menor resolución. El análogo espacial a la diferencia de dosis es lo que se conoce como DTA, que son las siglas en inglés que corresponden a Distance to Agreement, que se refiere a la distancia común entre dos distribuciones de dosis, o sea, cuál es el punto en el cual voy a obtener la misma dosis en la distribución de dosis a la cual estoy comparando. La primera forma de comparación podría ser la superposición de las curvas de isodosis, y uno puede ver cualitativamente si existe alguna coincidencia entre ambas distribuciones de dosis. El segundo forma sería hacer una sustracción. La sustracción básicamente es tener la dosis a la cual voy a evaluar y mi dosis de referencia y hacer una sustracción. Y este valor puede ser negativo o positivo si la dosis de referencia es mayor o menor a la dosis evaluada. Pero esa comparación en una distribución de dosis resulta insuficiente porque en realidad
lo que tenemos que comparar son dos parámetros dependiendo de la zona en la cual vamos a trabajar. Y ahí surge lo que es el concepto de este análisis gamma, en el cual vamos a tener, sería como en este gráfico tridimensional, tenemos en un eje la distancia, en otro eje la variación de dosis, y en otro eje este valor de gamma, que si vemos esta ecuación, este valor de gamma va a ser 1 si estoy fuera de la tolerancia en alguno de los parámetros analizados. Pero para eso lo que tenemos que definir justamente son nuestras tolerancias. Y nuestras tolerancias van a ser la variación de la dosis y la variación de la distancia. Y esto es un punto muy importante, porque estos no son parámetros fijos, sino que dependen de la técnica de tratamiento a la cual yo voy a evaluar. Básicamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos en nuestro sistema de planificación una distribución de dosis. En el registro con una distribución de dosis medida, lo que vamos a hacer es verificar justamente la dosis en este punto y ver con un radio de búsqueda los puntos que estén en esa misma dosis. Y este mismo análisis va a ser realizado en cada uno de los píxeles de mi distribución de dosis bidimensional. De allí entonces, de acuerdo a esta relación, si el gamma es menor que 1, el análisis va a pasar, y si el gamma es mayor que 1, entonces la comparación falla en ese punto. O sea, un análisis gamma tendría unos gráficos de este tipo. En este valor es un gráfico tipo de colores, donde dice, bueno, cuando es más rojo quiere decir que el valor de gamma es mayor a 1. Acá pueden ver estos gráficos que son tipo pass-fail, con un threshold donde uno dice, bueno, para estos valores son los puntos donde falla mi comparación. Pero como decíamos, necesitamos una variación de dosis y una variación de distancia, pero además un umbral. Y el umbral es esencial, porque este umbral es lo que nos va a definir la zona en la cual nos vamos a centrar. Pero antes de pasar, digamos, a lo que es el análisis propiamente dicho con las variaciones en la tolerancia, tenemos que identificar si vamos a hacer una comparación del gamma global o local. ¿Qué quiere decir global? Quiere decir que el criterio de diferencia de dosis es respecto al valor máximo de la dosis o la dosis prescripta. O sea, si yo voy a comparar un punto que esté dentro de la zona de alta dosis, lo voy a hacer la resta en la dosis, lo voy a dividir por la dosis de prescripción o la dosis máxima. Sin embargo, cuando esté en un punto de baja dosis, si yo hago un análisis global, ese punto lo voy a dividir por la dosis de prescripción. Pero si es algo local, quiere decir que lo tengo que comparar respecto a la dosis en ese mismo punto. ¿Cómo es la variación? Supongamos que la dosis de prescripción sea 36 Gray para este volumen, y mi dosis de referencia sea 20 y la medida sea 22. En el caso de que fuera algo global, sería 5,6 la variación, pero si fuese local, va a ser un 9%. Y siempre que el valor sea menor, las variaciones van a tender a aumentarse. Generalmente, las comparaciones con gamas locales se hacen para procesos de comisionamiento, ya que son valores más estrictos de análisis. Otro dato importante en la comparación de dos distribuciones de dosis es la resolución, ya que si nosotros tenemos un punto de referencia y tenemos que ver mi punto de evaluación, dependiendo la resolución que tenga mi sistema, yo en realidad, si mi resolución es alta, mi valor de gamma va a ser calculado en este punto, pero si mis valores de evaluación tienen una resolución alta, o sea, una grilla de cálculo que sea muy grande, mi comparación va a ser respecto a este punto, o se va a realizar una interpolación que no corresponde a lo que es realmente la distribución de dosis. Por eso, la recomendación es que la resolución de la dosis evaluada no sea mayor a 1/3 del DTA que uno va a analizar. Vamos entonces a focalizarnos en este punto y ver las variaciones. Supongamos que nosotros comparamos esta distribución de dosis medida y esta calculada, y tenemos una tolerancia de un 2%, 2 milímetros y un umbral del 10. Entonces el gamma me dice 98. Si mi criterio de asertibilidad es mayor a un 95, diría esto es
perfecto y está aceptable. Sin embargo, si yo me cambio la zona de análisis, mi zona de análisis es más chica, más focalizada en una parte de la distribución, fíjense cómo el valor de gamma va a cambiar. Si yo utilizo un umbral muy alto, entonces puedo aumentar mi valor de gamma, pero justamente este sería para una vértebra lumbar en el cual tenemos que irradiar el cuerpo y el pedículo derecho. Vemos que no estamos realizando un análisis sobre la región de la médula espinal que estaría en esta zona. Entonces sería un valor adecuado, pero un análisis incorrecto. De ahí entonces, si nosotros cambiamos y decimos, no, bueno, vamos a tomar toda esta zona, tenemos este umbral, estamos analizando ahí, y podríamos decir, bueno, estamos por encima del 95%, es correcto mi análisis. Sin embargo, podemos ver que justamente en la zona de la médula espinal es donde tengo mi mayor variación, con lo cual si realizamos un análisis más detectado en la zona donde tengo la médula espinal y donde no tengo que superar mi dosis de tolerancia, podemos ver que el análisis es incorrecto. De ahí es muy importante entonces también focalizarse en las estructuras en las cuales uno va a comparar las distribuciones de dosis y ser más específico en la interpretación de estos análisis, especialmente cuando tenemos órganos a riesgo que tienen una tolerancia muy baja. Las recomendaciones del TG218, en el cual se establecen los límites y la metodología de medida basadas en la verificación de control de calidad, nos dicen que el control de calidad debería ser realizado para el tratamiento completo, o sea, idealmente en las condiciones en las que va a ser realizado el tratamiento. Si yo no lo puedo realizar así, debería ser realizado por campos separados, si no lo puedo realizar campos completos. Pero no se recomienda la superposición de planes, lo que se llama plan compuesto por superposición de campo, con el mismo ángulo de gantry, ya que los errores que se pueden detectar en un campo se pueden borrar con la dosis de otros pacientes. Siempre la comparación debe ser en dosis absoluta. Se utiliza una normalización global y local para los procesos de comisionamiento, y si bien el umbral puede ser modificado, como vimos en el ejemplo anterior, generalmente un umbral de un 10% resulta adecuado. En relación a la tolerancia, sería mayor al 95% y un nivel de acción mayor a un 90%. Cabe destacar que estos valores de distancia y variación de dosis generalmente están especificados para tratamientos convencionales, y en el caso de tratamientos de radiocirugía para volúmenes pequeños, esta DTA puede bajar a 1 milímetro dependiendo del protocolo. Los protocolos de control de calidad de paciente específicos, sin lugar a duda, formaron un aumento en la carga de trabajo en todo departamento de física médica. Hace 20 años estos controles de calidad podían llevar hasta 6 horas por paciente, porque uno controlaba un montón de parámetros. Actualmente los procedimientos de control de calidad incluyen la utilización de cálculos independientes de dosis con sistemas independientes y medición de distribución de dosis absoluta. Existen múltiples sistemas en el cual uno puede realizar un cálculo independiente, y es muy difícil trasladar la experiencia de un centro a otro, ya que hay muchos parámetros involucrados y muchas veces uno puede cometer un error. Medición de distribución de dosis absoluta, existen distintos sistemas que pueden ser utilizados de acuerdo al protocolo institucional. Actualmente el tiempo de control de calidad por paciente es menor a 1 hora, y puede ser realizado obviamente un trabajo en equipo junto con el departamento de física, así como también con los licenciados de máquina de los equipos de tratamiento. Lo que sí es importante contar con sistemas digitales que permitan registrar toda esta información. Un control de calidad paciente específico requiere de la utilización de múltiples sistemas, al menos 2, y toda esta información, que es información digital,
puede ser volcada en sistemas informáticos como este que mostramos acá, que tenemos en nuestra institución, que mostró el ingeniero Ricardo García en el módulo anterior, en el cual uno va a colocar toda esta información en un sistema informático y a través de una base de datos uno puede acceder al resultado del control de calidad en cualquier momento. Es muy importante el control de calidad paciente específico porque de la parte física es lo que nos permite asegurar de que el tratamiento fue realizado correctamente. Si uno tiene un problema en un paciente, lo primero que debe verificar es el resultado del control de calidad paciente específico de ese paciente en particular. Y es lo primero, información que uno debe acceder en forma inmediata. Y eso justamente nos da la tranquilidad de que el tratamiento ha sido realizado correctamente. Obviamente hay otros controles posteriores, pero esto sería uno de los primeros a realizar. Bueno, pasando a lo que es el control de calidad del acelerador lineal. Existen múltiples parámetros y que obviamente estos controles de calidad son específicos de las máquinas de tratamiento con las cuales vamos a trabajar. Los controles de calidad son dosimétricos, mecánicos, de seguridad y de las imágenes. Y cada institución debe especificar su propio protocolo de control de calidad de acuerdo a sus posibilidades, obviamente siempre respetando guías internacionales, pero también de acuerdo al equipamiento disponible en cada institución. Acá vamos a mostrar, para que se entienda la complejidad de los controles de calidad, nosotros en forma diaria tenemos estos equipos y realizamos controles dosimétricos, controles mecánicos y controles de seguridad, pero obviamente estos controles dependen del equipamiento que uno vaya a tener para realizar. En nuestra institución realizamos un control semanal. Si bien los controles semanales no están especificados en lo que es la guía internacional de TG 142, sin embargo, nuestra idea es que semanalmente un operador totalmente independiente al equipo realice las mediciones básicas en el equipo de tratamiento con sistemas totalmente independientes y además aprovechamos para hacer algunos controles de calidad mecánicos específicos para técnicas de intensidad modulada y de radiocirugía. Mensualmente vamos a hacer controles dosimétricos mecánicos. Trimestralmente tenemos que poner nuestra cuba de agua para hacer los barridos de energía, de simetría, de planicidad en cada uno de los equipos de tratamiento, y anualmente podemos hacer algunas verificaciones adicionales. Sin embargo, digamos, las verificaciones anuales muchas veces están cubiertas por lo que son los controles trimestrales o interanuales de la máquina de tratamiento. Hoy en día los equipos de tratamiento, especialmente aquellos que están diseñados para radiocirugía, requieren de una altísima precisión geométrica. Si vemos, los equipos requieren para un tratamiento de radiocirugía que la tolerancia total sea menor a 1 milímetro, y en esa tolerancia estamos incorporando error de rotación de gantry, de colimador, de la mesa, y en el caso de tener un cono semicircular, el accesorio donde va a ir montado el cono. Entonces, el equipo realmente tiene que estar en excelentes condiciones, de allí que es esencial tener un servicio de mantenimiento que verifique justamente los parámetros que hay que cambiar o las partes del equipo que deben ser cambiadas para poder mantener los valores de exactitud mecánico y dosimétrico que fueron establecidos inicialmente en el equipo de tratamiento. Y esto ocurre a medida que los equipos van siendo utilizados. Existen distintas partes, como por ejemplo el embrague, la cadena, el motor, que van afectando la vida útil del equipo, y sin un control de calidad adecuado uno no va a detectar estos errores antes de que el error genere un impacto clínico sobre un tratamiento en particular.
En referencia a las imágenes, los equipos de tratamiento hoy cuentan con múltiples sistemas de imagen. El IGRT es un estándar en todos los tratamientos actuales. Y estos valores de tolerancia para IGRT dependen justamente de la técnica de tratamiento que yo voy a utilizar. O sea, las tolerancias son más ajustadas si yo voy a utilizar mi sistema justamente para hacer un tratamiento de radiocirugía. De ahí, por ejemplo, si tenemos un sistema tipo ExactTrack, necesitamos hacer verificación del módulo infrarrojo, del módulo de rayos X, y si vamos a utilizar sistemas de megavoltaje, tanto de Conbin como de Portal Image, de los equipos, entonces vamos a hacer nuestro proceso de posicionamiento y reposicionamiento para cada paciente. De ahí que en forma diaria debo hacer una verificación de una exactitud con precisión estereotáxica de mi equipo que va a ser utilizado para el tratamiento del paciente. De allí que en un servicio de radioterapia el control de calidad es un proceso complejo y que no puede depender del usuario. De allí que es necesario contar, tal como fue también dicho por la ingeniera María José en el módulo anterior, la necesidad de tener instructivos donde se especifiquen todo el proceso correspondiente a cada uno de los controles que va a hacer. Esto es un trabajo tedioso de realizar, pero no puede ser que los controles de las máquinas de tratamientos actuales dependan del conocimiento de una persona, sino que tienen que ser de una prioridad institucional independiente de las personas. Y para eso, estos documentos deben tener sí o sí una revisión continua y justamente donde se van a ir analizando. Fíjense acá, este documento tuvo una revisión en el 2019, otra en el 2020, donde se pueden ir agregando o modificando test de control. A estos instructivos hay que sumarle justamente lo que es el registro de cada uno de los parámetros que uno va a realizar, y hoy en día toda esta información va a realizar de esto un montón de archivos que que pueden ser digitalizados, que van a volcarse dentro de nuestro registro del control de calidad. Para esto hay un montón de información que se va a agregar a cada control de calidad, para lo cual es conveniente contar con sistemas informáticos que permitan justamente registrar cada uno de los parámetros y poder agregar dentro de la base de datos justamente cada uno de los sistemas adicionales y registros adicionales o de análisis que uno va a utilizar. Bueno, este es el sistema que se desarrolló en nuestra institución. Sin embargo, como todos saben, existen múltiples sistemas comerciales que permiten justamente tener una guía y un registro de los controles de calidad de las máquinas de tratamiento, que son cada vez más y más complejos. Bueno, para concluir esta charla podemos decir, primero, que el control de calidad paciente específico hoy es un estándar para todo tratamiento, y es nuestra responsabilidad como físico médico poder asegurar la dosis prescrita por el radiooncólogo que va a ser entregada al paciente. Control de calidad paciente específico es la oportunidad única y es una de las barreras, como dije, más importantes en nuestro análisis de riesgo, que nos va a permitir detectar un problema antes de que poder entregar el tratamiento al paciente. El procedimiento de control de calidad es, sin lugar a duda, uno de los procedimientos que más carga de trabajo inflige en un departamento de física médica. Entonces, siempre tiene que estar optimizado. O sea, no basta con que me compraron una máquina para hacer el control de calidad paciente específico y siempre lo uso de la misma forma. Debo permanentemente ver de qué forma yo optimizo el control de calidad paciente específico, y obviamente ahora nuevas formas de controles de los equipos o de los log files del mismo equipo, análisis de fluencia o dosimetría de tránsito, tienen que ser investigadas o empezar a estudiar para implementar a futuro para hacer más eficiente el proceso. O sea, generalmente el control de calidad paciente específico se transformó en algún momento
uno de los obstáculos para el cual un paciente pueda iniciar su tratamiento, porque eso tenía que estar listo, hay que hacerlo tan optimizado para justamente no hacer más lento el inicio de un tratamiento a un paciente que debe empezar cuanto antes. El control de calidad de las máquinas de tratamiento para IMRT, para BIMAT y para toda técnica es esencial porque nos permite la operación segura de nuestra máquina. Poder verificar que las características de la máquina de tratamiento sea la misma en la cual el equipo fue instalado inicialmente, es también nuestra responsabilidad y vamos a poder asegurarlo siempre y cuando realicemos los controles de calidad adecuados. La detección de los problemas en los controles de calidad nos permite detectar en los planes o en la máquina antes de que aparezcan o que tengan un efecto clínico. Entonces, por eso es tan importante establecer esas tolerancias. Análisis preventivos con tolerancias adecuadas van a permitir reducir el impacto de un error en un paciente, ¿no es cierto? Entonces, acá justamente el análisis de trabajo preventivo que tiene que ser llevado a cabo por los departamentos de ingeniería o de primera línea, en el cual no solamente el ingeniero lo que va a hacer es arreglar la máquina para que irradie, sino analizar junto con el físico de ver de qué forma podemos detectar un error para que no tenga un impacto sobre un plan de tratamiento. Bueno, acá hay mucho trabajo potencial para poder hacer. Bueno, agradecerles a todos su presencia y bueno, dejarlos con una imagen de nuestra Córdoba. Muchas gracias por participar. Muchas gracias, doctor Venencia, y muchísimas gracias a todos los disertantes que nos acompañaron en el día de hoy y a todos los participantes, y recordarles que el próximo módulo no es el jueves que viene, sino el jueves 2 de septiembre a las 17 horas. Gracias.